Muy buenas tardes a todos, señoras y señores. Excelentísimo señor presidente del Tribunal Constitucional, excelentísimo señor embajador de Francia, excelentísimo señor embajador de Alemania, estimado Diego López Garrido, señorías, señores diputados, señores senadores, autoridades, señores magistrados, señoras y señores. En primer lugar, quiero darles a todos la bienvenida a esta que es su casa. Es para mí un gran placer estar hoy aquí, con ocasión de la presentación del enjundioso primer volumen de estas lecciones de Derecho Constitucional de España y de la Unión Europea, obra de nuestro querido Diego López Garrido, catedrático de Derecho Constitucional, letrado de las Cortes y uno de los políticos españoles con más proyección en las instituciones europeas. Voy a dar a continuación la palabra, en primer lugar, al señor embajador de Francia. Adelante. Excelentísima señora presidenta del Congreso de los Diputados, excelentísimo señor presidente del Tribunal Constitucional, excelentísimo señor embajador de Alemania y querido amigo, autor, coordinador del libro, Diego López Garrido. Es un honor para mí y un placer estar aquí esta tarde, en esta mesa, para presentar con ustedes este primer volumen. Cuando se habla de primer volumen ya es algo ya fuerte. Y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, con mi compañero y colega, el embajador de Alemania. Porque es verdad que el proyecto europeo se imaginó como una revolución copérnica en el siglo XX, cuando dos países que habían luchado tanto, el uno contra el otro, decidieron cambiar completamente de rumbo y decidir que de sus oposiciones iba a nacer una fuerza común para construir algo nuevo, completamente diferente. Y esta inspiración sigue siendo fuerte hoy en día. Hoy en día. Hablo de hoy porque precisamente en este momento tenemos en Europa un momento muy complicado, en el cual podemos pensar que sin ser indispensable al sistema europeo, la alianza entre Alemania y Francia sigue siendo útil y necesaria. Útil y necesaria. Y es un poco en este marco que yo me pongo esta tarde, en este momento en el cual precisamente vamos a avanzar con los países de Europa para renovar el proyecto europeo. No es algo fácil, porque yo pienso que en este momento la Unión Europea está atacada como proyecto por todos los populismos, a veces populismos disfrazados, pero todos los populismos que quieren reducir este proyecto. Y entonces es necesario que seamos capaces de decir lo que es este proyecto. Y para decirlo, esta obra es muy importante. Es muy importante porque precisamente nos da la oportunidad de entender cómo, a partir de unas bases jurídicas, de unos valores que se han construido durante mucho tiempo, que han realmente constituido esta base a partir de fines del siglo XVIII, de las revoluciones americana y francesa. Bueno, cómo se ha construido entonces esta base y cómo después, con el proyecto de la Unión Europea, se ha articulado el proyecto con todas estas bases que se hicieron. Y entonces, articular el derecho constitucional de España con
el derecho de la Unión Europea es fundamental y para demostrar precisamente cómo hay una articulación orgánica y fecunda entre el derecho constitucional europeo, aunque la Unión Europea no es un Estado, no tiene constitución, pero sí tiene un derecho y este derecho ahora tiene inclusive una supremacía jerárquica del derecho europeo con los derechos nacionales, pero una supremacía jerárquica que permita que hayan esas transferencias, esa manera de compartir las responsabilidades. Y esto es absolutamente necesario y hay que poner todo esto con su perspectiva histórica, con su larga trayectoria histórica. Y entonces, para defender nuestro proyecto europeo común, debemos demostrar esto. Debemos demostrar cómo esta articulación se hace, cómo realmente el proyecto europeo está basado con las constituciones nacionales, basadas ellas mismas en principios universales, y que esos principios universales tal vez han evolucionado en su traducción jurídica, práctica, durante el siglo XIX y XX, pero que son la base de valores de derecho, del Estado de Derecho que tenemos todos. Y hay un artículo de la Declaración des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que quiero mucho, que es el artículo 16. No es el primero, no es el segundo, que dicen ya muchas cosas. El artículo 16, que dice que toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no está asegurada ni la separación de los poderes determinada, no tiene constitución. Es una frase muy sencilla que dice todo. Que dice todo de la base jurídica en la cual todos nosotros estamos hoy en día. Y que precisamente es la base también de la organización de nuestra casa común, que es la Unión Europea. ¿Cómo hacer para defender este proyecto? Bueno, gracias a esta pedagogía, que se hace muy bien en este texto, comparando, tratando de los grandes, de la democracia, de los derechos fundamentales, del Estado de Derecho, etc. Pero también profundizando el proyecto mismo nuestro y profundizándolo como se propone ahora en Europa para los meses que vienen, consultando al pueblo, consultando a los ciudadanos, porque, bueno, alejarse de los ciudadanos es realmente un problema grave. Entonces, tenemos en los meses que vienen a ser muy cerca de los ciudadanos, pensar siempre en los parlamentos nacionales, respetando siempre en este proyecto los estados, naciones y su soberanía, para poder realmente implementar lo que en el sistema europeo es la subsidiariedad real, las transferencias de poder y la jerarquía de las reglas, y tener entonces una verdadera responsabilidad de todo el sistema en sí para avanzar, porque tenemos que avanzar en este momento tan crítico. Es el mensaje muy sencillo que quería dar esta noche, agradeciendo una vez más su acogida, esta invitación. Presidenta, estar aquí en esta casa de la soberanía popular y de la voluntad general. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador. Tiene la palabra el señor embajador de Alemania. Excelentísima señora presidenta del Congreso, excelentísimo señor presidente del Tribunal Constitucional, excelentísimo señor embajador de Francia, Sharif, estimado señor López Garrido, querido Diego,
autoridades, señorías, señoras y señores. Muchísimas gracias por esta invitación. Es un honor para mí, de verdad. El año 2018 es especial para todos los españoles, pues su Constitución celebra sus 40 años de existencia. Se trata de una Constitución que es símbolo de la orientación de España hacia Europa, de un retorno a la Comunidad Europea de Derecho y Valores. Subrayo, se trata de un retorno, y es que los Estados de Europa siempre se han influido mutuamente y han compartido valores a menudo llamados occidentales, pero en realidad universales. España no es una excepción. Hace más de 200 años que su país realizó una aportación irrenunciable a nuestra Comunidad Europea de Derecho. Como bien saben, estoy hablando de la Constitución de Cádiz de 1812, la famosa PEPA, que en su día estableció pautas. En aquel entonces representaba ideas y valores casi revolucionarios. Todos los intentos del pasado de negar o destruir la Comunidad Europea de Derecho y Valores siempre conllevaron conflictos y el padecimiento de muchas personas. Los acontecimientos del siglo XX son una prueba admonitoria de ello. La Europa institucionalizada de hoy es la expresión de lo que nos une, de lo que representamos y de lo que queremos trasladar a las generaciones venideras. Y pese a que palabras como Brexit o crisis sean ahora mismo los términos más citados en relación con Europa, la que Europa representa libertad, seguridad, prosperidad, continúa ejerciendo una extraordinaria atracción sobre muchas personas y es modelo para otras regiones del mundo. Y sin embargo, el retorno a los nacionalismos que se creían ya superados y el deseo de establecer límites, incluso de aislarse, vuelve a ser un tema que debemos tratar todos nosotros, ya solo porque, de lo contrario, otros lo harán a su manera. Para el Gobierno federal está claro que tenemos un compromiso con la idea de Europa y las instituciones europeas, porque creemos en ellas. Pero si queremos salvaguardar valores compartidos, tenemos que tener claro que solo lo lograremos en una comunidad de derecho. Y es que solo bajo el gobierno del derecho compartido pueden mantenerse los valores compartidos. No obstante, la salvaguarda no excluye el cambio. El publicista alemán Richard Löwenthal llegó incluso a afirmar que los valores solo se pueden salvaguardar a través del cambio. Esto quiere decir que nuestras constituciones, los cimientos de nuestros estados, se deben reformar por una parte, pero por otra también se deben reinterpretar y explicar una y otra vez. Cuando hoy en día hablamos de derecho constitucional, no solo hablamos del derecho constitucional español, alemán, francés o letón, sino también de un derecho constitucional europeo en sus expresiones nacionales. Querido Diego, muy aceleradamente escribe usted en el prólogo de su recomendable libro: el objeto es estudiar y exponer la configuración y naturaleza que el derecho constitucional adquiere en nuestro país en cuanto forma parte de la Unión Europea. Es un mérito especial de su libro el hecho de que algo que aún pasa raramente en la literatura especializada derribe usted el muro entre el derecho constitucional nacional y el europeo y analice de forma conjunta asuntos que, en realidad, no es nada nuevo, forman un conjunto.
Escribe usted que la fortaleza de la Unión Europea es el derecho, no la coacción. Los tratados no disuelven ni debilitan a los Estados, los cuales se fortalecen en realidad cuando se fortalece la Unión. Esta frase se debería escribir en el libro de familia de todos aquellos que difaman la Unión Europea como un peligro para los Estados de Europa y con ello también difaman a sus ciudadanos. Y además es una forma de entender hoy Europa con la que me preparo muy a menudo durante mis años en España. Una Europa fuerte y unida es buena para mi país. Así pues, no debe sorprendernos que apenas haya otro país en la Unión Europea en el que la aprobación del proyecto europeo sea tan grande como en España. En su persona, querido Diego, España no tiene solo a un extraordinario constitucionalista, sino también a un europeo convencido y Alemania, si me lo permite añadir, ha encontrado a un buen amigo. Quisiera concluir con la variación de una cita de Helmut Kohl, el canciller de la Unidad Alemana, fallecido el año pasado. En una ocasión dijo que Alemania y Europa son dos caras de la misma moneda. Y de este modo también los órdenes constitucionales nacionales europeos y el derecho constitucional de la Unión Europea son dos caras de una misma moneda, unidas inseparablemente. A quien aún albergue dudas sobre ello, le recomiendo la lectura de tu libro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor embajador. Tiene la palabra ahora el señor presidente del Tribunal Constitucional. Muchísimas gracias. Excelentísima señora presidenta del Congreso de los Diputados, excelentísimo señor embajador de Francia en España, excelentísimo señor embajador de Alemania en España, excelentísimo señor don Diego López Garrido, queridos amigos y amigas. Me corresponde, por indicación del autor de la obra, la posibilidad de intervenir en este acto y previamente quiero hacer un reconocimiento expreso al Congreso de los Diputados y a la Sala Ernest que nos trae a colación el recuerdo de un eminente político tristemente asesinado por ETA. Pero yo he venido aquí, en fin, para presentar esta obra con otros prestigiosos hombres del derecho. Y en este sentido me gustaría destacar, en primer lugar, quizá anticipándome a unos acontecimientos históricos que sin duda tendrán su desarrollo más notorio en meses próximos, la incidencia que el 40 aniversario de nuestro sistema constitucional tiene y la proyección que ese 40 aniversario podemos extraerlo del análisis de la obra. Me gustaría destacar sobre todo el alcance y el valor normativo del texto constitucional. El autor dedica, con un equipo de colaboradores, un capítulo específico al carácter supranormativo de la Constitución española, quizá adhiriéndose al sistema kelseniano del jurista vienés. Y, sobre todo, fundamentalmente, la potenciación que en el texto se realiza a dos preceptos esenciales de nuestro título preliminar, la sujeción de los poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico y la eliminación de obstáculos que impidan o dificultan la libertad e igualdad de los individuos y de los grupos. Y no solo es, en definitiva, en ese título preliminar donde el autor y los autores de la obra extraen las consecuencias más relevantes del alcance de la Constitución, sino a lo largo de los sucesivos capítulos que se van desarrollando en el contenido de la obra. En primer lugar, me gustaría destacar en el título primero dos grandes lineamientos básicos. El valor de la dignidad de la persona humana, algo que en nuestro sistema constitucional constituye el fundamento del orden político y de la paz social, pero que el autor sabe en esa simbiosis derecho europeo, derecho constitucional interno, en esa convergencia de ordenamientos jurídicos que lleva el análisis de su obra, como, en definitiva, la dignidad de la persona humana también se erige en punto fundamental por el Tratado de la Unión Europea,
en donde en el artículo 2 aparece como principio rector. Y sobre todo, fundamentalmente, el párrafo 2 del artículo 10 de nuestro texto constitucional, la relevancia e importancia que la asunción por el Estado español de los tratados y convenios internacionales supusieron en nuestro constitucionalismo. Hace escasas fechas, en el mes de noviembre y en este mismo salón, con ocasión de la celebración de un seminario derivado de la celebración del 40 aniversario de la incorporación de España al Consejo de Europa, tuvimos ocasión de valorar la incidencia que el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Carta de los Derechos de la Unión Europea, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos y Sociales incidieron en nuestro sistema. A eso, indudablemente, hay que unir la relevancia de los artículos 93 y 96 de nuestro texto constitucional, que el autor destaca, poniendo de relieve, de una parte, la cesión de soberanía y, por otra parte, la inclusión por vía de publicación en el Boletín Oficial del Estado de los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España. Pero no solo es en estos aspectos, diríamos, puntuales y básicos donde se destaca la relevancia de esas lecciones de derecho constitucional y de la Unión Europea que hoy nos reúnen, sino también el amplio desarrollo que en el capítulo relativo a los derechos fundamentales y libertades públicas, el desarrollo de la sección primera del capítulo 2 del título primero de nuestra Constitución da en cuanto a la protección por reserva de ley orgánica y la subsidiariedad del recurso de amparo constitucional. Me gustaría destacar, en presencia del embajador alemán, cómo el sistema constitucional español asume desde sus inicios la subsidiariedad del recurso de amparo, tomándolo de la Ley Fundamental de Bonn de 1949. Y después esos principios rectores de política social y económica que ya entran dentro de lo que el sistema constitucional denomina informadores de la ordenación de los poderes públicos, de la práctica judicial, en suma de la actuación de los poderes públicos, esos principios rectores que forman parte también de un postulado básico no tanto del Estado democrático de derecho como del Estado social entendido como Estado prestacional. A estos ámbitos se le dedica la obra con profundidad y con exhaustividad. También se le dedica a la obra fundamentalmente una parte importante a la dinámica organizativa de los poderes, del poder legislativo, del poder ejecutivo, del gobierno y la administración y del poder judicial. Pero en la tesis que se sustenta en la obra, los grandes postulados que en ella se mantienen, a diferencia de los manuales clásicos en derecho constitucional comparado, y aquí voy a referirme, por ejemplo, a tratados clásicos como el de don Manuel García Pelayo, que todos examinamos y valoramos en las universidades, en nuestras funciones docentes, o el derecho constitucional comparado del profesor Sánchez Agesta en el derecho español. Fundamentalmente, en la obra se produce una interconexión, una fluidez de los principios que ordenan la convivencia en el derecho europeo, en los sistemas y tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros de la Unión Europea y en el derecho español. Porque, en definitiva, la cita constante a la obra de Haberre sobre el derecho constitucional europeo se erige en pieza fundamental en el desarrollo de todo el comentario que sobre esta materia se efectúa en la obra. Somos ciudadanos españoles, pero somos ciudadanos europeos. Formamos parte de un gobierno en España, pero también con gobernabilidad europea. Hay una mutua interconexión que fluye en la obra con un dinamismo importante. Por eso decía que frente a los grandes tratados de derecho constitucional comparado en que se analizan los estudios del presidencialismo norteamericano, del presidencialismo francés o del sistema constitucional del parlamentarismo británico o del sistema italiano o alemán, la obra tiene el mérito de saber interconexionar, de conectar, de entrelazar y de generar esa convergencia entre los sistemas que desembocan en la Unión Europea como una comunidad de derecho y que desembocan en la obra como un derecho constitucional común europeo del derecho. Y desde esta perspectiva,
Destacando, por consiguiente, la relevancia de este objetivo esencial de la obra, a mí me gustaría, ya desde una perspectiva de justicia constitucional, valorar la importancia de las 62 páginas que el autor de la obra y el equipo de colaboración dedican al análisis del control constitucional de la ley. Es decir, cómo un sistema surgido en el sistema norteamericano en el año 1803, con la sentencia versus Madison, en donde se analiza por primera vez ese control de constitucionalidad, se pasa a un sistema europeo occidental, quizá influenciado por el constitucionalismo austriaco de 1920 a 1924, y a la plasmación definitiva de ese control de constitucionalidad que se inicia en la Constitución de la Segunda República, 1931, artículo 121, que desarrolla el sistema constitucional italiano de 1947 al establecer los sistemas de control constitucional de la ley, la cuestión de inconstitucionalidad sobre la ley, el sistema alemán en el año 1949 con la excepción de inconstitucionalidad y el sistema francés con las técnicas del control preventivo de constitucionalidad. En presencia del embajador francés, a mí me gustaría destacar también cómo la ley orgánica de nuestro Tribunal Constitucional, la Ley Orgánica 279, asumiendo ese control preventivo de constitucionalidad, en un primer momento determinó ese control preventivo que finalmente fue suprimido por una sentencia del Pleno de nuestro Tribunal Constitucional de 24 de abril del año 1985 y que finalmente se ha reincorporado parcialmente lo que se refiere a las técnicas de control preventivo en materia de estatutos de autonomía. Por consiguiente, vaya por delante mi reconocimiento a esa importante y trascendental función del control constitucional de la ley. Vaya también por delante mi agradecimiento a que 12 páginas de la obra se dediquen al análisis de las competencias y atribuciones del Tribunal Constitucional español, en la medida en que la constitucionalidad, en vía directa o en vía prejudicial, los conflictos de atribuciones y competenciales entre el Estado y las comunidades autónomas o el recurso de amparo se erigen, diríamos, en núcleos fundamentales de conocimiento por parte de nuestro Tribunal Constitucional. Y también quiero subrayar fundamentalmente la importante labor que realiza la obra en lo que es la dinamización y vitalidad del sistema constitucional a través de la inserción constante de doctrina jurisprudencial de los tribunales y especialmente del Tribunal Constitucional español. Desde ese punto de vista yo valoro con especial relevancia la referencia que se hace al dictamen 1/2004 del Tribunal Constitucional cuando se cuestiona la adecuación o no al texto constitucional de la posible incorporación y ratificación de la futura, que no se produjo, Constitución Europea. Y valoro también con especial relevancia la constante referencia a la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional, porque esa referencia constante lo que pone de manifiesto que el derecho constitucional es un derecho vivo. Es decir, hemos superado ya las etapas de aquel inicial derecho político que a veces se construía sobre la base del sociologismo o de los planteamientos metajurídicos. Hemos superado una fase de comentarios a los textos constitucionales que iban surgiendo en los textos de aplicación al hilo de la aprobación del texto constitucional y finalmente nos encontramos con un derecho esencialmente juridificado, que es el derecho constitucional actual, que se ve totalmente actualizado por la referencia constante a la jurisprudencia constitucional. Por consiguiente, yo creo que desde este punto de vista la obra, en eso que llama derecho constitucional europeo, se erige en pieza fundamental de fortalecimiento de la unión del Estado español con el derecho europeo, la interconexión básica, la vitalidad de esos principios en la estructuración de nuestro sistema democrático. Y quiero poner de manifiesto ya para concluir cómo piezas fundamentales de ese derecho constitucional europeo son los que derivan de la democracia, los que derivan del respeto a los derechos humanos, lo que deriva fundamentalmente del reconocimiento de esos derechos y libertades que forman parte de nuestro sistema constitucional. Y ya para concluir y no extenderme más, voy a tratar de
leer literalmente en la página 206 del libro una consideración esencial del autor que, en definitiva, sintetiza lo que denomina esencia constitucional de la Unión Europea. Y esa esencia constitucional de la Unión Europea nos dice que si hubiera que establecer una síntesis de los principios constitucionales que dan impronta a la Unión Europea, y cito literalmente la referencia que en la obra se contiene, se refiere claramente a la democracia como modelo político vinculado a la libertad e igualdad, por consiguiente la inspiración en los principios democráticos, el respeto al Estado de Derecho como límite y forma de acción de los poderes públicos. Hemos asistido en los últimos meses a constantes referencias al Estado de Derecho europeo, al fortalecimiento de esos principios y valores y, finalmente, el respeto a los derechos humanos, porque, en definitiva, tanto la jurisprudencia nacional interna que culmina el Tribunal Constitucional como la jurisprudencia de los tribunales supranacionales, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en lo que es interpretación auténtica de la Convención y de la Carta Europea de los Derechos Humanos, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sin olvidar su función constitucional, se erigen fundamentalmente en pieza esencial de nuestro sistema político. Concluyo, por consiguiente, deseando, en primer lugar, admirando el esfuerzo realizado por el autor, por don Diego López Garrido y por el equipo de sus brillantes colaboradores que han hecho efectivo un primer volumen y, en este sentido, deseo que la obra, y me consta porque me lo indicó el autor, está en fase de elaboración el volumen segundo. Segundo, agradezco esas referencias tan puntuales al planteamiento vital de la obra, que creo que es su mérito esencial, y le deseo, con el mayor afecto y el mayor reconocimiento, los mejores éxitos en la difusión de la obra, porque obras como esta revitalizan el sistema constitucional en el derecho interno y en el derecho internacional y propician que la formación de nuestros universitarios acreciente cada vez más su formación en el ámbito del derecho, haciendo efectivo esa síntesis esencial del derecho constitucional europeo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, presidente. Y ahora tiene la palabra el autor, don Diego López Garrido. Adelante. Muy bien. Excelentísima señora presidenta del Congreso de los Diputados, excelentísimo señor presidente del Tribunal Constitucional, excelentísimos señores embajadores de Alemania y de Francia, señorías del Congreso, del Senado, veo con satisfacción que en el lugar donde yo trabajo ahora, en el Senado, está muy bien representado esta tarde aquí en esta sala. Magistrados y magistradas del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, vocales del Consejo General del Poder Judicial, profesores, alumnos de la Universidad Complutense, compañeras y compañeros letrados, familiares, que nunca faltan en estos actos, señoras y señores. Tengo que agradecer su presencia esta tarde aquí, en donde tenemos por fin un día brillante primaveral en Madrid, acto que ha sido posible, entre otras cosas, porque los servicios de la Cámara han funcionado de forma tan competente como siempre. Quiero hacer referencia especial al servicio de protocolo dirigido por Elena Boira y con sus colaboradoras. Entre ellas tengo que citar a mi interlocutora fundamental en estos días, que ha sido Marga. Y, naturalmente, no podría ser este acto sin que hubiera una editorial del prestigio de Tirant lo Blanc que hubiera incluido este libro en sus prestigiosas colecciones. Muy agradecido a que Tirant lo Blanc haya aceptado el incluir este libro entre los suyos, y unas gracias muy especiales a María José Gálvez, que está por aquí, a Juan Luis Espinosa, a tanta gente de Tirant lo Blanc que ha trabajado tan bien para hacer esta edición, a nuestro juicio, estupenda, impecable, de este primer volumen, como se ha dicho, que será seguido de un segundo
con el que se finalizará esta obra y que queremos que se lance después del verano, en todo caso en este año tan emblemático para la Constitución española. Este agradecimiento yo lo hago en nombre de quienes han participado en este libro, que voy a citar. Algunos están aquí, algunas están aquí: María de la Luz Martínez Alarcón, María de las Mercedes Serrano, Magdalena González, profesoras de la Universidad de Castilla-La Mancha, María Peñarrubia, también de esa universidad, profesora, el profesor José Luis García Guerrero, de la Universidad de Castilla-La Mancha, Tomás Bastarreche, de la Universidad Autónoma de Madrid, Julián Rollón, abogado general del Estado, y por último, pero no la menos importante, María López Moreno de Cala, letrada de las Cortes, que algo tiene que ver conmigo. En total, cuento 5 Marías. Hay una mayoría de mujeres en el equipo, 5 Marías, porque me he enterado que Magdalena tiene en su DNI, antes de Magdalena, María. Así que son 5 Marías las que van a protagonizar de alguna manera este libro que se presenta esta tarde. Pero este es un equipo que ha trabajado como un equipo. Como dicen los entrenadores de fútbol, hay una diferencia entre una selección y un equipo, que es lo que le pasaba a la selección española de fútbol. Era una selección, pero no era un equipo. Y ahora parece que ya es un equipo. Bien, esto es un equipo. Es decir, esto no es un conjunto de lecciones que cada uno ha hecho por su cuenta y que luego se juntan. Y, desgraciadamente, en algunos casos sucede así. No, esto es una obra que tiene un sentido, que tiene una orientación, que tiene una dirección, que tiene una dirección unitaria y coherente y que tiene unos fundamentos, algunos de los cuales han sido señalados anteriormente en las intervenciones que yo agradezco extraordinariamente de quienes me han precedido en el uso de la palabra. Es decir, es un libro que tiene una base conceptual unitaria y que tiene muy claro el concepto de derecho constitucional. El derecho constitucional, en este caso como ciencia, no ya solo como texto, sino como ciencia que estudia los textos constitucionales, es, sobre todo, un derecho que estudia las estructuras profundas del ordenamiento jurídico. Ese es el cometido del derecho constitucional y que le distingue de otras materias. Estudiar la estructura profunda del ordenamiento jurídico. Quienes están aquí en esta mesa, quienes han aceptado gentilmente presentar este libro, la verdad es que representan bastante bien o expresan bastante bien el contenido del libro, ¿no? Los que llaman los franceses los têtes de chapitre de este libro, los pilares sobre los que se fundamenta el libro. La presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, es la máxima autoridad de esta Cámara, que es el símbolo más importante del principio constitucional de la democracia en España, el más importante. Y el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, expresa, junto con el Poder Judicial, él encabeza un órgano constitucional, el Tribunal Constitucional, que junto con el Poder Judicial hacen que España sea un Estado de Derecho y que España respete los derechos fundamentales. Esos 3 grandes principios de la democracia, del Estado de Derecho, de los derechos fundamentales, son los que vertebran esta obra, que no está estructurada en torno a órganos o cosas así, no, está estructurada en torno a los principios de fondo, a los pilares de fondo que tiene la Constitución española y que, en caso de que se derogasen o que se lesionasen, pues significaría una ruptura, no una reforma, sino una ruptura de la Constitución española. Y los 2 embajadores que nos acompañan, mis amigos Peter Temple y Yves Saint-Jour, representan a los 2 países que lideran la Unión Europea, que lideran y que además les pedimos que lideren la Unión Europea junto con otros países tan importantes como España, como Italia. Creo que antes del verano, no sé si esto es un secreto, me parece que no, creo que antes del verano Francia y Alemania se proponen lanzar una serie de ideas para el futuro de Europa y creo que esto significa que, por tanto, que la Unión Europea va a seguir avanzando y esta es, sin duda, una de las apuestas clave de esta obra, la apuesta por
entrelazar, decía, le quito la palabra al presidente del Tribunal Constitucional, entrelazar a la Unión Europea con España, con el Estado español, como podría suceder exactamente igual, si se hiciera un libro sobre derecho constitucional alemán o se hiciera un libro sobre derecho constitucional francés. Es un salto cualitativo. Nosotros hemos hecho una apuesta en esta obra que es un salto cualitativo. Los manuales tradicionales, magníficos por otra parte, de derecho constitucional español, se han movido básicamente en torno a un ámbito estrictamente nacional. Eran la concepción de una constitución aprobada por un poder constituyente español. Bien, para nosotros hay que ir más allá una vez que España está inserta en la Unión Europea. Yo lo formularía de la siguiente forma, lo tengo aquí escrito. Para nosotros, la arquitectura política, institucional y jurídica de la Unión Europea forma parte ya de nuestro derecho constitucional. Esa arquitectura está ya en nuestro derecho constitucional. Por eso podemos decir que esta articulación, otra palabra expresada por el embajador francés, esta articulación entre el derecho que llamamos materialmente constitucional europeo y español, se puede también tratar en sentido contrario. La arquitectura de la Unión forma parte de nuestro derecho constitucional y nuestro derecho constitucional forma parte de la arquitectura de la Unión. De hecho, el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea habla de que la Unión se basa en las tradiciones constitucionales comunes de los países que forman la Unión Europea. Entiendo que haya habido resistencias en parte de la doctrina, resistencias en algunos tribunales constitucionales a salir simplemente de ese marco estrictamente nacional cuando se habla del derecho constitucional, para abrirse a la Unión Europea. Entiendo esa resistencia, pero cuando vemos que decisiones políticas tan decisivas como la moneda, la política monetaria, o el comercio exterior, o el mercado interior único, o la libre circulación de personas, o que haya una Carta de Derechos Fundamentales de los ciudadanos europeos vinculante para todos los Estados, cuando eso es así, cuando eso sucede, y cuando además resulta que ese derecho en los tratados y el derecho que nace de las instituciones de Bruselas o de Luxemburgo o de Estrasburgo se impone al derecho interno, es superior al derecho interno en las atribuciones que tiene la Unión, naturalmente. Se impone, tiene un principio de primacía y de efecto directo en el derecho interno español. Y cuando vemos que hay un tribunal en Luxemburgo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que armoniza el derecho europeo en toda la Unión, no tenemos más remedio que considerar que el derecho constitucional español no es simplemente algo que convive como si estuviera adosado a un derecho que se hace en Bruselas, sino que ese derecho atraviesa al derecho constitucional español. Está fusionado con el derecho constitucional español, como me parece que está fusionado con el derecho constitucional alemán o el francés, a mi juicio. Por eso nosotros en nuestro libro hacemos un estudio que podríamos llamar multinivel de los órganos. Cuando vamos al Poder Legislativo no solamente hablamos de las Cortes Generales, lugar en que nos encontramos, sino que hablamos de las asambleas de las comunidades autónomas, porque España es un país profundamente descentralizado, políticamente descentralizado, y hablamos también del Parlamento Europeo y del Consejo, porque son los órganos legislativos de la Unión. Es que los tres niveles nos afectan a los españoles. Los tres niveles legislan para los españoles. Y, por tanto, el poder legislativo son los tres. No solamente las Cortes Generales, son también, en el ámbito de sus atribuciones, los otros dos. Y cuando hablamos del poder ejecutivo, pues hablamos del Gobierno de España, claro, pero hablamos de los gobiernos de las comunidades autónomas y hablamos de la Comisión Europea y del Consejo Europeo, que está reunido, por cierto, en estos momentos, hablando del Brexit en Bruselas, el Consejo Europeo, el supergobierno de la Unión, porque eso es un poder ejecutivo que, junto con nuestro gobierno y con el gobierno de las comunidades autónomas, nos afecta a los españoles.
es gobierno sobre los españoles, es ejecutivo sobre los españoles. Y el Poder Judicial, bueno, los jueces son jueces europeos, aplican el derecho europeo. Y los jueces, hay que estudiar el Poder Judicial y hay que estudiar, y estudiamos algo que no es exactamente el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, pero hay un Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la que se dedica varias lecciones en este libro, porque es también Poder Judicial español. También. Y eso es la razón por la cual nosotros le llamamos a este libro Lecciones de Derecho Constitucional de España y de la Unión Europea. Pero no solo en este ámbito, no solo hay ese entrelazamiento, y vuelvo a utilizar la palabra del presidente del Tribunal Constitucional, no solo hay ese entrelazamiento entre un derecho y otro, no solo entre el derecho europeo y el derecho nacional, es que entre los derechos nacionales hay un acercamiento, hay una armonización casi intangible, casi inconsciente que se produce, porque cuando se convive se acercan las posiciones. Hay un ejemplo muy cercano de estos últimos meses que lo pone de manifiesto, porque este acercamiento se da sobre todo en el nivel jurisprudencial y en el nivel de los tribunales constitucionales. Recientemente ha habido tres sentencias, dos sentencias y decisiones, no exactamente sentencias, en algún caso, del Tribunal Constitucional alemán, del Tribunal Constitucional italiano y del Tribunal Constitucional español, sobre si es posible hacer un referéndum de autodeterminación. No hablo del resultado de ese referéndum, hablo de si es posible plantear un referéndum de autodeterminación. Los tres tribunales han llegado a la conclusión, con argumentos parecidos, que no es posible plantear un referéndum de autodeterminación, de modo que un land alemán o una región italiana o una comunidad autónoma española pudiera decidir separarse de España. No es posible plantear ni siquiera esa posibilidad porque contradice el elemento de soberanía del Estado y los principios en los que se basa la Unión Europea. Eso es un ejemplo de cómo hay un acercamiento de instituciones, de tribunales, no solo a nivel de Bruselas, también entre los Estados hay un acercamiento entre los parlamentos, que se reúnen todos los años varias veces, como sabe muy bien la presidenta del Congreso de los Diputados, los parlamentos europeos. Y por eso nosotros en este libro estudiamos los modelos parlamentario y presidencialista de la Unión Europea más significativos, más cercanos a nosotros, y estudiamos el sistema parlamentario francés. El sistema parlamentario francés, que es un sistema realmente más bien presidencialista que parlamentario, unido a Estados Unidos, inevitablemente Estados Unidos es una referencia que hay que estudiar, fue la primera constitución de la historia, y los sistemas propiamente parlamentarios de Alemania, de Italia y del Reino Unido, que se estudian en esta obra, específicamente, porque nos parece que somos socios de ellos y tenemos que conocer, y los estudiantes de las facultades de Derecho tienen que conocer cuál es el sistema constitucional de estos vecinos, en algunos casos, de estos socios tan importantes en los que nuestra Constitución se ha inspirado, por ejemplo, en la Constitución alemana, como decía el presidente del Tribunal Constitucional. Hasta tal punto entendemos que hay esa conexión que, y esto es una opinión personal, yo creo que si España decidiera abandonar la Unión, como ha hecho el Reino Unido, yo creo que eso sería una decisión inconstitucional. Sería contrario a la Constitución española, porque ya forma parte de la Constitución española, de sus principios esenciales, la pertenencia a la Unión, a través de esa autopista ancha que nos dejó el artículo 93. Yo creo que España tiene una pertenencia a la Unión que tiene un carácter ya bastante irreversible, después de 40 años de Constitución. Efectivamente, la Constitución española cumple este año 40 años de vida. Puede que hubiera sido preferible que hubiera habido algunas reformas de una Constitución que se ha reformado muy poco. Eso es un tema que siempre está sobre la mesa. Podría haberse introducido una cláusula europea en la Constitución, estaría bien. Podría haberse reformado un título octavo que ha quedado un poco obsoleto. Podría haberse establecido
un fortalecimiento de algo que llama principios la Constitución, pero que la sociedad considera derechos, como es el caso del derecho a la salud, como es el caso del derecho a la seguridad social o el caso del derecho a las pensiones, tan de actualidad en este momento, estaría bien que hubiera habido un fortalecimiento, eso que se llama blindaje en la Constitución, pero lo cierto es que la Constitución española, 40 años después, está viva, es muy sólida y no por falta de desafíos, porque en esta misma casa ha habido un intento de golpe de Estado el 23 de febrero de 1981. Ha habido un terrorismo de ETA crónico durante años. Ha habido una crisis económica que no hemos conocido ni espero que conozcamos en el futuro, parecida de los que estamos en esta sala, una crisis terrorífica económica en España y en el mundo occidental. Y ha habido en estos momentos, lo más cercano es sin duda esta procés independentista que plantea una fragmentación territorial de España. Por tanto, ese también es un desafío a la Constitución española. Lo ha resistido la Constitución española, pero en el siglo XXI tenemos retos que no tuvimos en el siglo XX. Los tenemos aquí presentes ya, retos importantísimos. Yo voy a citar solamente algunos. Por ejemplo, evitar una crisis económica como esta que hemos tenido y reformar, por tanto, la Unión Económica y Monetaria. Yo me imagino que por ahí va, en alguna medida, esta reunión entre Francia y Alemania con propuestas para que la Unión Económica y Monetaria evolucione, el euro evolucione, para evitar futuras crisis de ese calado que hemos sufrido. O el tema de la desigualdad, como legado de la crisis. La desigualdad, decía Barack Obama, es el problema de nuestro tiempo. O la revolución digital. No ya solo porque hay una lucha a muerte en estos momentos por el liderazgo digital entre China y Estados Unidos, sino porque afecta a nuestros derechos fundamentales. No hay más que ver lo que en estos momentos se está produciendo y es un escándalo monumental por la filtración de 50 millones de datos personales de Facebook. Es decir, el mundo digital supone un desafío constitucional importantísimo. O el desarrollo demográfico que afecta al estado de bienestar, especialmente en España, o la evasión fiscal y la existencia de paraísos fiscales, que es un desafío al poder tributario del Estado, al poder del Estado, al poder recaudador del Estado, o el problema de las migraciones, o la cuestión no resuelta todavía de los refugiados, quienes buscan asilo porque huyen de la persecución. Hay algunas personas aquí en la sala, también me alegro de que hayan venido de mi querida CEAR, Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Estos desafíos no se pueden afrontar desde el punto de vista nacional solo. Es imposible. No se pueden afrontar. No solamente políticamente, sino jurídicamente. No se pueden afrontar. Tiene que haber un salto hacia adelante, pasando del derecho nacional a una dimensión supranacional. Y a pesar de que haya habido, como decía el embajador francés, un desarrollo del populismo, del nacionalismo exacerbado en estos momentos en Europa y en América, por cierto, la aparición de un proteccionismo exacerbado, a pesar de eso, estos desafíos no se pueden afrontar en solitario, desde luego, al menos en Europa. Quizá pseudoimperios como China o como Estados Unidos podrán más o menos hacerlo, Europa no. Tiene que hacerlo porque hay decisiones económicas, las que afectan a nuestra vida, globalizadas, que escapan a la decisión estatal. Es que ya escapan a la decisión del Estado. Esas decisiones están globalizadas y por eso es por lo que es importante el fortalecimiento de las instituciones europeas. Ya voy terminando, señora presidenta. Como ya no soy diputado, me aprovecho de que no me puede llamar y decirme que vaya abreviando. Jürgen Habermas es sin duda el filósofo alemán que más influyente vivo, sin duda. Es un gran filósofo, como todos los filósofos alemanes. Iba a decir como todos los alemanes, no, como todos los filósofos alemanes. Un gran filósofo, Jürgen Habermas, es uno de los que se ha confrontado con esta cuestión, esta gran contradicción de nuestro tiempo, del siglo XXI, y es que
las decisiones económicas importantes se toman a nivel universal, pero la política sigue siendo nacional. Y tenemos instrumentos estatales en Europa. ¿Cómo podemos compatibilizar un intento de regulación supranacional, transnacional, porque esas decisiones han migrado hacia el mundo transnacional? ¿Cómo lo podemos compatibilizar manteniendo también el Estado soberano? Porque la soberanía es una característica del Estado que se mantiene. La soberanía del Estado se mantiene. El Estado no deja de ser soberano, aunque fragmentos de esa soberanía se han entregado a la Unión Europea, pero sigue siendo una característica del Estado. ¿Cómo se puede hacer eso? Jürgen Habermas dice que es posible. Jürgen Habermas dice, eso es posible. ¿Y cuál es el ejemplo? Y Jürgen Habermas dice, el ejemplo es la Unión Europea. Ese es el ejemplo mejor que tenemos en el planeta Tierra de compatibilizar una regulación supranacional con un Estado soberano, con el mantenimiento de los Estados soberanos, la Unión Europea. Bien, esto es lo que sucede en la realidad. Y lo que sucede en la realidad, los científicos del derecho, los juristas, los que damos clases en las universidades, los que investigamos, tenemos que trasladarlos a la ciencia del derecho. Y este libro es nuestra modesta pretensión de trasladarlo a algo que estudia el derecho, no el derecho como norma físicamente hablando, es el estudio de ese derecho, que eso es ya algo que va al nivel científico. Esta es nuestra aportación modesta de este equipo al que me he referido y lo hacemos con una fidelidad, en todo caso, a la idea de Constitución. Ha sido mencionada aquí. La Constitución, la idea de Constitución, que fue un invento, de los mejores inventos que ha hecho el ser humano, el Homo sapiens. La Constitución nació hace más de 2 siglos, nació en Estados Unidos, nació en la Francia revolucionaria y nació también, se ha mencionado por el embajador alemán, en la Constitución de Cádiz, de 1812, en donde, por cierto, España era antinapoleónica y era más bien pro-británica en ese momento. Pero esa es la aportación que España hizo a ese nacimiento de la Constitución. Nosotros, en este libro, hacemos un libro del 2018, no de hace 40 años, es un libro de 2018, para el siglo XXI. Pero no nos olvidamos de lo que ha sido la idea de Constitución. La Constitución nace en la historia rompiendo con el absolutismo para que la gente tuviera derechos, para que la gente tuviera bienestar, para que se protegiese el interés general y no el interés particular. Eso sigue existiendo, sigue siendo así, y esa es, sin duda, una de las señas de identidad que no abandonamos, ni creo que ningún constitucionalista debe abandonar. Muchas gracias. Muchas gracias. De nuevo saludo a todos, al señor presidente del Tribunal Constitucional, a los señores embajadores, a los señores magistrados, a sus señorías y especialmente al señor López Garrido y a su familia. Felicidades por este magnífico tratado y felicidades también por haber tenido 5 Marías en esa colaboración. Yo sé que está ya en cocina prácticamente el volumen 2 y yo creo que el volumen 3 lo hará María López, porque ya sabes que las mujeres formamos parte de más del 50% del mundo y además la brillantez de algunas Marías es muy reconocida por mí. Yo tengo un problema que me llamo María pero de segundo nombre, entonces tengo menos posibilidades. Señoras y señores, para mí, para la presidenta de las Cortes, es todo un honor estar aquí, estar además acompañada del presidente del Tribunal Constitucional y de todos ustedes. Y además, empezando estas palabras que van a ser breves, citando, cómo no, a lo que nos trae hoy aquí, a citar a nuestra Constitución. Y además hacerlo
Decíamos antes el presidente del Constitucional y yo misma que todos los actos de este año lo hacemos siempre hablando del 40 aniversario de nuestra Constitución. Y es que bajo su imperio, bajo el imperio de nuestra Constitución, hemos construido entre todos los españoles un sistema de libertades democráticas y nos hemos insertado en el conjunto de la Unión Europea y de las naciones desarrolladas. Hace pocos días, con un grupo de universitarios, sobre todo la gente muy joven, le contaba que si somos miembros de la Unión Europea no es por casualidad, es porque España tiene una Constitución, esa Constitución del 78, y por eso somos miembros de la Unión Europea, porque somos una democracia, que a algunos le puede parecer lo normal, pero algunos nacimos en un régimen que era una dictadura. Podríamos decir, pues, que la Constitución ha sido el marco que ha dado forma a la España de los últimos 40 años y que aproximarnos a ella es obtener las claves para comprender el modelo de sociedad y de país que entre todos hemos construido. Y creo que es esa, precisamente, la intención de este utilísimo texto para todos nosotros, en el que un magnífico equipo dirigido por Diego López Garrido ha desarrollado de una forma amplia y clara un análisis extraordinariamente ambicioso de nuestra Carta Magna, porque ha hablado, desde luego, de qué es nuestra Constitución, la idea de la Constitución y lo importante que es tener una idea clara de la Constitución y un análisis en profundidad. Digo ambicioso, querido Diego López Garrido, porque la intención sobrepasa con mucho, a mi juicio, que no soy jurista, el simple deseo de comentar el texto constitucional o de glosar sus disposiciones y analizarlas como estamos acostumbrados, especialmente los no juristas, a analizar textos sobre el estudio de la Constitución. Va mucho más allá. Estas lecciones abordan nuestra ley fundamental como la base y la expresión de un proyecto político, asignando a ese adjetivo político un significado que trasciende al simple fenómeno de la autoridad y, como dice el propio libro, que alude a la capacidad de consolidar un demos, de servir a la construcción de la realidad social que tú decías antes. La idea de la Constitución reflejada en este libro es declaradamente democrática. Parecería una obviedad, pero es una clarísima deudora de la tradición ilustrada que se propone objetivar los valores constitucionales de la justicia, de la libertad y de la igualdad. Y tú lo decías antes, son la base conceptual de nuestro ordenamiento jurídico, pero son sobre todo los pilares de la democracia y son sobre todo los principios. Aquí no se analiza capítulo a capítulo, no se analiza texto a texto, se analiza sobre todo lo que han sido esos principios y luego lo que nos entrelaza con la Unión Europea. Igualdad, libertad y justicia. Y hacerlos prevalecer sobre cualquier circunstancia fáctica no es un tema baladí, sobre cualquier determinación económica o sobre cualquier privilegio establecido tampoco es baladí. Esa es la esencia de nuestra Constitución. Nuestra Constitución del 78 aparece en esta obra adscrita a esa misma tradición y, en virtud de ello, los autores la estudian como un instrumento asentado sobre esos tres pilares que decía el autor: el Estado de Derecho, la democracia y los derechos fundamentales, que constituyen los grandes temas articuladores de esta magnífica obra. Ahora bien, tras nuestra incorporación en Europa, esos fundamentos constitucionales han encontrado un enganche en una entidad política supranacional, la Unión Europea, con la que confluye nuestro propio proyecto de país y que obliga a que el derecho constitucional español se estudie de acuerdo a la visión, a las dinámicas y especialmente a los objetivos comunitarios. Pocos autores se encontrarían tan autorizados como don Diego López Garrido para ofrecernos esa visión, esa mirada abierta a un constitucionalismo más allá del Estado. Como él mismo dice, son sus palabras. Si bien no pierde de vista, y abro comillas, que el núcleo de ese constitucionalismo radica aún en el Estado y en su soberanía, que es el centro del cuerpo político. Y por eso no hay lugar mejor para presentarlo que las Cortes Generales, de lo que te estoy muy agradecido. Pues bien, precedido por una amplia experiencia en la defensa de los derechos humanos, el señor López Garrido, y en favor también de los refugiados, como saben, asumió en el 2008 la Secretaría de Estado para la Unión Europea,
con todo el conocimiento de quien había representado a las Cortes españolas en la convención que redactó el Tratado Constitucional Europeo, el proyecto de Constitución para Europa que se halla en el origen del Tratado de Lisboa, que hoy nos acoge a todos. Como bien saben, esa convención fue presidida por el expresidente Giscard d'Estaing y por nuestro país tomaron parte el que hoy está a mi derecha, el señor López Garrido, nombres tan relevantes como Ana Palacio, Alfonso Dastis, Josep Borrell, Gaby Cisneros, Alejandro Muñoz Alonso, Íñigo Méndez de Vigo y Carlos Carnero, por nombrarlos a todos ellos. Y en la raíz de aquel organismo y de los propósitos que guiaban sus trabajos estaba el deseo de avanzar hacia una unión más fuerte y sólida de Europa, que implicaba asimismo el compromiso de hacerla más democrática, más transparente y más eficaz. La hoja de ruta la había marcado la declaración del Consejo Europeo formulada en Laeken en diciembre del 2001, en donde se planteaba una serie de preguntas que aún hoy, si me permitís, o quizá hoy más que nunca, resultan especialmente pertinentes. ¿Qué tarea sería preferible confiar a los Estados miembros? ¿Cómo formular una política exterior común y una política de defensa más coherentes? ¿Deseamos adoptar un enfoque más integrado en lo que se refiere a la cooperación policial y en materia penal? ¿Cómo reforzar la coordinación de las políticas económicas? ¿Cómo podemos intensificar la cooperación en los ámbitos de la inserción social, el medio ambiente, la salud o la seguridad alimentaria? Pues no se trata de preguntas lanzadas al vacío, ni de utopías que deban relegarse al terreno del mito. A quienes tildaban de tal el proyecto europeo, me estoy refiriendo al Chile del Gasperi, les recordaba que se trataba de un mito de paz y les dirigía esta advertencia que no deberíamos olvidar nunca. Y abro comillas, si esta esperanza de colaboración fracasa, decía, en un momento dado los dictadores pueden llegar a presentarse como una fuerza salvadora a la que instintivamente se dirija cada uno, aislándose y replegándose en sí mismo cuando prevea que las otras fuerzas están apagadas. Bueno, esto todavía hoy es un riesgo, como muy bien señalaba el señor embajador de Francia en España. El texto que hoy presentamos no solo ha sido dirigido por alguien que, como decía al principio, puede desglosar con autoridad y con conocimiento todas estas cuestiones que yo he planteado, relacionadas con el desafío de consolidar la Europa social y de los ciudadanos que el autor siempre ha defendido. En el europeísmo de López Garrido hay también un compromiso vital, convencido de la superioridad de ese modelo de convivencia y de democracia propuesto por Europa frente a las amenazas planteadas hoy, y digo hoy como ayer, por el nacionalismo excluyente y el populismo que yo añado rampante. Perseverar en la defensa activa de los valores democráticos es una tarea muy necesaria, que no está atribuida únicamente a los estudiosos o a los juristas, sino que nos concierne a todos y cada uno de los ciudadanos y nos concierne, cómo no, a los legisladores. Dice Norberto Bobbio que la democracia no debe prescindir de la virtud, entendida como amor a la cosa pública, pues al mismo tiempo debe promoverla, alimentarla y especialmente fortalecerla. En efecto, estas lecciones, querido Diego López Garrido, apuntan de lleno a esa esencia de la democracia, en su propósito de acercar la cosa pública a los ciudadanos, haciéndoles patente el significado que tiene nuestra Constitución y las instituciones europeas para ese sistema cuya razón de ser es el demos, es la gente, son los titulares de la soberanía a los que representamos. Por eso resulta también muy oportuna la explicación que encontramos en esta obra sobre el origen y el proceso de formación de nuestra Carta Magna, que nos da la medida de su valor histórico. Pues como señala el autor, y he copiado creo que bien en la página 169, el comienzo de nuestro sistema constitucional no puede desligarse de lo que llama este libro método del consenso, a propósito del cual señala lo siguiente el autor. Permitió el acuerdo entre las principales fuerzas políticas en torno a su contenido y su no identificación, por consiguiente, con la posición ideológica de ningún partido concreto. Así se consiguió aportar una alta dosis de legitimidad al nuevo texto constitucional, facilitando su continuidad en el tiempo. A lo que añade el autor, el método del consenso fue el mejor camino, quizá el único en aquel momento, para evitar los desgarramientos que todos temían y para hacer posible el tránsito pacífico de la dictadura
a la democracia. Yo, como el señor López Garrido, también entiendo que habría cosas a cambiar de la Constitución, pero quiero decir también, y lo digo libremente y lo digo en esta sala, creo que tiene que haber un consenso para cambiar, aunque solo sea una letra de la Constitución, y por eso tenemos que imitar a los padres de nuestra Constitución, a los constituyentes, y cuando queramos cambiar nuestra Constitución tenemos que partir previamente de un consenso, porque si no haremos un flaco favor a nuestro país y a los ciudadanos, sobre todo porque esa Constitución la han de votar los ciudadanos españoles, que es donde reside la soberanía popular. Y termino ya. Queridos amigos de Diego López Garrido, querido Diego, a cargo en estos momentos de esta honrosa tarea de presidir esta casa, no puedo sino expresar al director y a los autores, a Marías y a los demás, mi más sincera enhorabuena, mi gratitud por contribuir de una manera tan completa, tan didáctica y tan lúcida al conocimiento de las instituciones españolas y europeas que protegen y salvaguardan el derecho de los ciudadanos. Y yo también, que me gusta mucho leer y que comparto muchas de las reflexiones del patriotismo constitucional del filósofo alemán Habermas, ha insistido él en la necesidad de fortalecer la nación de ciudadanos y ha señalado que tal comunidad no tiene, y abro comillas, otra estabilidad que la que le confieren las raíces que los principios de su Constitución echan en las convicciones y en las prácticas de sus ciudadanos. Hoy es fundamental que esas convicciones y prácticas constitucionales echen raíces entre nosotros para hacer más estable y más sólida esa nación que los españoles hemos fundado en nuestros derechos y en nuestras libertades. Y, sin duda, les animo a todos a que lean este magnífico tratado, que va a resultarles, especialmente a nosotros, a los legisladores, un instrumento, a mí ya me lo ha hecho, un instrumento muy útil a ese propósito. Enhorabuena, querido amigo, y muchísimas gracias a todos ustedes.